Surren vivía una vida en voz baja, un eco de algo que alguna vez fue vibrante. El mundo para ella había perdido el sabor, y eso no era una metáfora. Hacía 5 años, desde la tragedia que pulverizó a su familia y su futuro, la comida se había transformado en mera textura y temperatura, ceniza en su boca. Aún así, cada mañana, montaba su humilde puesto de comida callejera en una esquina concurrida. Un pequeño santuario de hierro y lona bautizado como recuerdo suyo. Ella era la asistente, silenciosa, la guardiana de los bastidores, mientras la verdadera magia sucedía en las manos de su hija de 6 años, Fubo, el sol que le impedía congelarse por dentro. Nadie que pasaba por allí imaginaba que la mujer de mirada perdida y movimientos precisos cargaba el peso de un imperio culinario, destruido y un paladar fantasma. Fubao, por otro lado, era un espectáculo. Una niña con el alma de una chef ancestral, cuyos ojos brillantes parecían conversar con cada ingrediente, con un pequeño wok hecho a medida para sus manos. Comandaba el fuego y el arroz con una autoridad que rayaba en lo increíble. Su arroz frito, del que vendían solo 10 porciones al día, era la estrella. Cada grano parecía haber sido besado individualmente por el calor, perfectamente suelto, envolviendo trozos de verduras y huevos con una armonía que hacía suspirar a los clientes. La niña era carismática. Entregaba cada plato con una sonrisa que parecía decir: hice esto para curar un poquito de tu día. Y era esa energía, tanto como el sabor, lo que estaba transformando el pequeño puesto en una leyenda urbana. El ritual diario de Surran era una danza silenciosa de memoria y pérdida. Antes de que amaneciera, mientras Fubao aún dormía, abrazada a una pequeña almohada con forma de brócoli, Surran inspeccionaba los ingredientes. Ella no sentía el olor fresco del jengibre recién cortado o la fragancia terrena de los hongos shiitake, pero los recordaba. Tocaba cada grano de arroz jazmín, sintiendo el peso y la textura, y en su mente una biblioteca de sabores olvidados se abría. Era así como probaban a través del tacto, de la visión y del recuerdo vívido de su padre describiendo como el alma de un plato. Se manifestaba primero en el aroma. Confiaba ciegamente en el instinto de Fubao, pero su trabajo era garantizar que la tela sobre la cual su hija pintaba fuera de la más pura calidad. Era un acto de fe y de amor, un control de calidad realizado por un fantasma en su propio banquete, garantizando que el mundo pudiera saborear aquello que para ella era solo un recuerdo doloroso. La mitad de un medallón de jade frío y liso reposaba siempre en un pequeño bolsillo cosido en el interior de su delantal. Era la única herencia física que le quedaba, el fragmento de un todo que ella mal podía recordar. La pieza era de un verde profundo, con una inscripción parcial que se asemejaba a una nube estilizada. A veces, en el silencio de la madrugada, lo sostenía contra la luz tenue de la cocina, trazando la fractura irregular con el dedo. Aquel objeto era el punto cero de su vida actual. La conectaba a la noche nebulosa. 7 años atrás, un borrón de desorientación y miedo después de una pelea con su familia, y al hombre desconocido cuyo rostro era una página en blanco en su memoria. Ella no sentía nostalgia o romance al pensar en él, solo una extraña y distante complicidad, pues sabía que en algún lugar del mundo, la otra mitad de aquella pieza de jade tal vez aún existiera. Un testamento silencioso de la noche que les dio a Fubao. La pérdida del paladar no había sido instantánea, sucedió gradualmente, en los meses que siguieron al incendio que consumió su casa, sus padres y el legendario libro de recetas de la familia Suan I. Los sabores más sutiles desaparecieron, como el toque de anís en un caldo o la dulzura de un durazno maduro. Después, los más fuertes comenzaron a apagarse, lo salado, lo agrio, lo amargo, hasta que todo se convirtió en una masa uniforme de textura y nada más. Los médicos lo llamaron ageusia inducida por trauma, una respuesta psicosomática a un dolor tan avasallador que su cerebro decidió apagar uno de los sentidos más ligados a su identidad y herencia. Para Surran, era un castigo. Ella, la heredera de la más célebre estirpe de chefs, ahora incapaz de discernir un pedazo de pan de una manzana en la oscuridad. Era una ironía cruel que la forzaba a vivir el legado de su familia a través de los ojos maravillados de los otros. Una espectadora permanente de la alegría que ella misma ayudaba a crear. Fubao cocinaba con todo el cuerpo. No era solo el movimiento de sus manos, era la manera en que sus pequeños pies se balanceaban en un ritmo constante sobre el pequeño estrado de madera que la elevaba hasta la altura del wok. Ella canturreaba melodías inventadas que parecían dictar la cadencia con la que añadía los ingredientes, como si la música fuera la propia receta. Para la niña, la cocina no era un lugar de trabajo,
sino un patio de diversiones sensorial. Ella reía cuando el aceite chispeaba, conversaba con las verduras mientras las picaba con una destreza asombrosa para su edad y trataba el fuego como a un amigo, pidiéndole con respeto que bailara más fuerte o descansara un poquito. Suron observaba esa pureza con una mezcla de admiración y un miedo profundo, rezando para que el mundo nunca corrompiera aquella relación tan genuina y llena de magia. La última llama viva de la dinastía Xuan, la regla de las 10 porciones diarias no era una estrategia de marketing, sino una necesidad impuesta por el amor de una madre. Suran sabía que el talento de Fubo era un pozo sin fondo, pero su cuerpo era el de una niña de 6 años. Limitar la producción era la única forma de garantizar que la niña no se agotara, que la pasión no se transformara en carga. Las mañanas eran para cocinar, pero las tardes eran sagradas, dedicadas a ser madre e hija. Iban al parque, dibujaban con tiza en la acera, leían historias sobre dragones y fénix. Era en esas horas que Fubao era solo una niña, lejos del calor del wok y del peso creciente de su fama. Suran protegería esa dualidad con todas sus fuerzas, pues entendía que el mayo era ingrediente de Fubo, no era el arroz o la salsa secreta, sino su alegría infantil. Y eso no dejaría que nadie, ni siquiera el éxito, se lo robara. La fama comenzó de forma discreta, en un blog de un crítico de comida local poco conocido. Él escribió sobre el arroz frito imposible, preparado por un hada de la cocina de 6 años. El texto era poético, casi incrédulo, describiendo el sabor como una memoria de infancia que no sabías que tenías. Este post fue compartido en un pequeño foro online de gourmands, y a partir de ahí, la semilla de la leyenda comenzó a brotar. La gente iba, escéptica, y salía convertida. Luego, las primeras fotos y videos amateurs comenzaron a surgir en las redes sociales, mostrando la imagen surrealista de una niña en su pedestal de madera, comandando las llamas como una directora de orquesta. El puesto Recuerdo Su dejó de ser un secreto de barrio para convertirse en un punto de peregrinación para los amantes de la buena comida de toda la ciudad. Uno de los primeros clientes fieles era un señor Mayo Ere, un calígrafo jubilado llamado Maestro Wei. Él llegaba todos los días 1 hora antes de la apertura, solo para sentarse en un banquito de plástico y observar a Fubo preparar sus ingredientes. Él nunca decía mucho, pero sus ojos, arrugados por décadas de concentración, seguían cada movimiento de la niña con una reverencia casi religiosa. Un día, le trajo de regalo un pequeño conjunto de pinceles y un tintero. Mientras Fubo comía su propio arroz frito antes de comenzar las ventas, él le mostró cómo dibujar el ideograma para corazón. «Tú cocinas con esto», le dijo, señalando el pecho de la niña. «Es por eso que tu comida no alimenta solo el cuerpo, sino también el alma. Nunca te olvides de eso». Aquel fue uno de los pocos momentos en que Suren sintió un calor genuino, la sensación de que alguien en el mundo entendía la profundidad de lo que sucedía en aquel pequeño puesto. En un edificio de vidrio y acero que perforaba las nubes en el centro financiero de la ciudad, el señor Ji, o Ji Wisen, vivía en un silencio aséptico. Presidente de uno de los mayores conglomerados de Asia, poseía jets, islas y el poder de mover mercados con una sola decisión, pero no conseguía recordar la última vez que había sentido hambre. La anorexia, diagnosticada como crónica, lo consumía lentamente hacía años. Era una enfermedad nacida de la soledad y de una presión implacable que había transformado la comida en su enemiga. Su mesa de comedor, lo suficientemente grande para 20 personas, solo veía platos intactos siendo servidos y retirados por un equipo de chefs particulares y nutricionistas que él pagaba fortunas. La comida era un espectáculo que él observaba de lejos, un arte que podía comprar, pero que no podía ya experimentar, tornando su vida de opulencia en una jaula dorada e insípida. El cuerpo del señor Jiyu estaba comenzando a traicionarlo de maneras que ni siquiera su fortuna podía esconder. Mareos frecuentes lo forzaban a apoyarse en las paredes de sus corredores inmaculados, y la fatiga era una niebla constante que ni el café más fuerte del mundo conseguía disipar. Sus médicos eran los mejores, pero sus palabras se volvían cada vez más graves. Presidente Yu, su cuerpo está entrando en estado de inanición, sus órganos están bajo estrés extremo. Esto ya no es una cuestión de bienestar, es una cuestión de supervivencia. Él escuchaba todo con una distancia clínica, como si estuvieran hablando de una empresa en dificultades y no de su propio corazón debilitado. La verdad era que la muerte no lo asustaba tanto como la perspectiva de continuar viviendo en aquella vastedad vacía, donde cada día era una copia idéntica e insípida del anterior. Fue su asistente personal, un joven leal y desesperado llamado Xiao Liu,
quien trajo la noticia. Él invadió la sala de reuniones del señor Yu, un acto de insubordinación que podría costarle su empleo, sosteniendo una tableta con la pantalla encendida. Señor, perdóneme por la interrupción, pero el señor necesita ver esto. En el video, una niña cocinaba en un puesto callejero, el rostro iluminado por el fuego y la alegría. Dicen que su comida es tan diferente. La gente hace fila por horas. Dicen que tiene un sabor a felicidad. El señor Gu miró la imagen con desdén. ¿Felicidad? No sea ridículo, Xiao Liu. Es solo comida callejera y una buena historia para internet. Quite eso de mi vista. Pero, incluso al despedirlo, algo en la imagen de aquella niña, en su concentración pura y desinhibida, se clavó en un rincón olvidado de su mente. La viralización del puesto recuerdo su inevitablemente alcanzó los oídos de Ji Huyukan en su restaurante 3 estrellas Michelin, el Xiwalu, un palacio de gastronomía molecular y decoración minimalista. Él era tratado como una divinidad, conocido como el dios de la cocina. Su imagen era de perfección e innovación. Cuando uno de sus sous chefs le mostró el video de Fubao, él rió, una risa alta y despectiva que resonó por la cocina de acero inoxidable. Una niña haciendo arroz frito, ¿y la gente está llamando a eso alta gastronomía? La plebe realmente come cualquier cosa, pero detrás del desprecio, una semilla de irritación fue plantada. ¿El nombre del puesto? ¿Recuerdo su? Le sonó vagamente familiar, un eco irritante de un pasado que él había trabajado duro para enterrar bajo capas de éxito y mentiras. Yu Huchan era un hombre construido sobre el robo. Había sido el discípulo más prometedor del legendario chef Sugei, el abuelo de Fubo. Un hombre que lo acogió, le enseñó todos los secretos de la culinaria clásica y lo trató como a un hijo. Pero la envidia era un veneno que corroía a Yukan por dentro. Él codiciaba no solo la habilidad de su maestro, sino su estatus, su nombre y, sobre todo, su libro de recetas secreto. Un volumen que contenía generaciones de sabiduría culinaria de la familia. Suan, él veía el talento natural de su maestro no como inspiración, sino como un techo de cristal que le impedía alcanzar la gloria que creía merecer. Esa envidia se transformó en un resentimiento amargo que lo llevó a planear la más terrible de las traiciones para tomar para sí lo que nunca podría conquistar por mérito propio. La memoria del incendio era lo único que calentaba las noches de Guyuchen. Él recordaba haber añadido una hierba rara e indetectable al té nocturno de su maestro, una que en pequeñas dosis causaba confusión y somnolencia profunda. Aquella noche, él accidentalmente dejó una vela encendida cerca de las cortinas de la biblioteca antigua, donde el libro de recetas era guardado. Él observó desde lejos las llamas consumir la casa, el legado y la vida de su benefactor, con el libro de recetas robado en manos y la familia su declarada. Muerta en el incendio, él se reinventó a sí mismo. Usando las técnicas y la filosofía robadas de Sugei, él abrió el Shihualu y ascendió al estrellato. El nombre su había sido borrado del mapa culinario y él, Gu Yu Yu Wa, era el nuevo rey, un monarca gobernando un reino construido sobre cenizas y asesinato. La creciente multitud alrededor del puesto comenzó a traer problemas. Pequeñas cosas. Al principio, quejas de otros vendedores sobre el bloqueo del paso, una fiscalización sanitaria inesperada que, para sorpresa de los fiscales, encontró una limpieza impecable. Suren sentía una ansiedad creciente, un zumbido bajo de peligro. Ella era una especialista en pasar desapercibida, y la atención que Fubo atraía era lo opuesto de todo lo que ella buscaba. Ella veía los celulares apuntados hacia su hija, los flashes, y sentía un escalofrío. Cada foto, cada publicación era como una bengala en la oscuridad, revelando su ubicación a un mundo que ella temía. Ella no sabía quién o qué estaba por venir, pero su instinto, afilado por años de supervivencia silenciosa, le decía que su paz tenía los días contados. El arroz frito de Fubao era, en su esencia, un acto de rebelión contra la culinaria moderna y pretenciosa de chefs como Yu Yuchen. No había espumas, esferificaciones o ingredientes exóticos. Era solo arroz, huevos de gallinas criadas sueltas, verduras de la huerta de una señora del vecindario y una salsa cuya base venía de una receta que Fubo parecía haber heredado en su ADN. Era la pureza llevada al extremo. Cada ingrediente era tratado con respeto. Cada etapa era ejecutada con una intención clara. Era una comida que no intentaba ser inteligente o impresionar. Intentaba solo ser verdadera. Y era esa verdad, esa honestidad palpable en cada bocado,
lo que resonaba tan profundamente con la gente, curando pequeñas hambres y sin que nadie lo supiera, preparando el terreno para curar una hambre mucho mayor. En una tarde particularmente cansadora, después de vender la última porción, Fiubo miró a su madre con una seriedad inusual. «Mamá, cuando el abuelo su cocinaba, ¿la gente también se ponía feliz así?» Suran se quedó paralizada por un instante. Ella raramente hablaba de sus padres, con miedo de que el dolor se desbordara, pero mirando aquellos ojos curiosos, encontró fuerzas para responder: «Sí, querida». El abuelo decía que cocinar era su forma de abrazar a la gente por dentro. Fubao sonrió, una sonrisa que iluminó el rostro sucio de Ojin. «Entonces yo también soy una abrazadora de gente. Mamá, quiero abrazar a todo el mundo». En aquel momento, Suran entendió que intentar esconder o suprimir el talento de Fiubo sería como intentar impedir que el sol naciera. El legado de la familia Su estaba vivo, pulsando en aquella pequeña niña, y era su deber protegerlo, no esconderlo. El señor Ji-yu, contra su propio juicio, no consiguió quitar la imagen de la niña del video de su cabeza. La forma en que ella se movía, la alegría desinhibida, era el completo antónimo de su propia existencia. Aquella noche, él rechazó nuevamente la cena y, en un acto de frustración, arrojó el plato de porcelana contra la pared. El sonido astillado resonó en su apartamento vacío. Él fue hasta la ventana panorámica, mirando las luces de la ciudad que parecían burlarse de su soledad. «Felicidad», murmuró hacia el vidrio frío. La palabra sonaba extranjera, absurda, pero la semilla de la curiosidad plantada por su asistente se había convertido en una pequeña y terca planta. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si hubiera, en algún lugar de aquella vasta ciudad, un sabor que él hubiera olvidado que existía? La idea era tan improbable que rayaba en la locura. Y tal vez por eso mismo, era lo primero que le interesaba en años. La decisión del señor Jiu fue tomada en la oscuridad de la noche, impulsada por una mezcla de desesperación y un capricho que él no sentía hacía mucho tiempo. Él no quería alarde, ni a sus guardaespaldas, ni a su comitiva habitual. ¡Ah! La mañana siguiente, instruyó a Zhao Liu para que lo llevara en un coche discreto hasta la dirección del tal puesto. «Vamos solo a observar», dijo, la voz débil por la falta de nutrición. «Yo no voy a comer, no se haga ilusiones. Solo quiero ver con mis propios ojos qué tipo de truco es ese». Zhao Liu asintió, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y esperanza, mientras el coche de lujo, disfrazado de sedán común, navegaba por las calles hacia el barrio concurrido. Dos mundos, gobernados por la pérdida y el vacío, estaban a punto de colisionar de una forma que nadie podría prever. Mientras tanto, la rivalidad silenciosa de Guyu Kan comenzaba a tomar una forma más concreta. El nombre Su continuaba resonando en su mente, desenterrando memorias que él prefería mantener muertas. Él ordenó a su gerente que investigara a fondo el origen del puesto y de aquella mujer, Suron. «Quiero saber todo, de dónde vino, quién es, y como una niña cualquiera aprendió a cocinar de esa manera. Descúbralo». La orden fue dada con una frialdad cortante. Para él, la culinaria era un campo de batalla, y él no toleraría insurgentes en su territorio, especialmente si ellos llevaban un nombre que amenazaba con exponer los cimientos podridos de su imperio. La existencia de aquel puesto no era solo una irritación, era una punta suelta peligrosa, una amenaza fantasma a su reinado. En aquella mañana específica, el aire alrededor del puesto recuerdo Su parecía diferente, cargado de una electricidad sutil. Fiubo estaba más animada que lo normal, diciéndole a su madre que sentía que un dragón dormido iba a visitarlos. Shuren, siempre pragmática, atribuyó la frase a la imaginación fértil de su hija, pero no consiguió ignorar un escalofrío en la nuca. Ella ajustó el delantal, sintiendo el contorno familiar del medallón de Jade a través de la tela. Era un día como cualquier otro, con los mismos ingredientes, el mismo wok y la misma rutina. Sin embargo, ella sentía una tensión en el aire, el tipo de calma que precede a una tormenta o, tal vez, a un milagro. El destino estaba moviendo sus piezas, alineando a una madre quebrada, una niña genial, un billonario hambriento y un chef asesino para una colisión inevitable. El coche se detuvo a una cuadra de distancia, pero el asalto a los sentidos de Juju Baizen comenzó inmediatamente. El aire, espeso con una cacofonía de olores, pescado frito, incienso barato, aguas residuales y el dulce aroma de mangos maduros, era lo opuesto.
del aire filtrado y estéril de su mundo. La gente pasaba apresurada, chocando entre sí, un río de humanidad ruidosa y vibrante que lo hizo retroceder instintivamente. Él, que vivía en un silencio monástico, se sintió agredido por la vida en su forma más cruda. Xiao Liu caminaba delante de él, abriendo un camino discreto, pero Waizen sentía docenas de miradas sobre sí. Su traje, aunque sencillo para sus estándares, era una armadura de otra dimensión en aquel ambiente. Estaba allí como un astronauta en un planeta desconocido, respirando una atmósfera extraña y sintiéndose profundamente, irremediablemente desplazado. Su primer impulso fue dar media vuelta y huir la seguridad de su capullo de cristal. Fue entonces cuando la vio. En medio de aquel caos organizado había un pequeño claro de propósito. Y en el centro de él, una niña en Fubao. La realidad era mucho más potente que el video. Había un aura a su alrededor, una burbuja de concentración tan intensa que parecía distorsionar el aire. Ella no era solo una niña jugando a cocinar, era una fuerza de la naturaleza en miniatura. Su rostro, sonrojado por el calor del wok, era de una seriedad lúdica y sus movimientos poseían una fluidez y economía que chefs con décadas de experiencia luchaban por alcanzar. En aquel instante, el ruido de la calle desapareció para Waizen. El mundo se resumió a aquella imagen en una niña pequeña, en un escenario improvisado, creando algo que, según los rumores, rozaba lo sagrado. Una punzada de algo que no sentía hacía mucho tiempo. Curiosidad genuina perforó la gruesa capa de su apatía. Su mirada entonces se movió hacia la mujer al lado de la niña Ansuren. Ella era como una sombra proyectada por la luz de su hija. Sus movimientos eran eficientes, casi robóticos. Mientras limpiaba, organizaba y recibía los pagos. Había una belleza contenida en su rostro, pero sus ojos estaban vacíos, guardados. No veían a la multitud, no veían a los clientes. Parecían mirar a través de todo, fijos en un horizonte particular de dolor. Waizen, un conocedor de máscaras, reconoció la de ella inmediatamente. Era la máscara de la supervivencia, la misma que él usaba todos los días, aunque la de ella parecía forjada en fuego y la de él en hielo. Sintió una extraña e incómoda afinidad con aquella mujer silenciosa. Ambos eran fantasmas que acechaban sus propias vidas, con la diferencia de que ella, al menos, parecía tener un motivo para seguir en pie a la pequeña estrella que brillaba a su lado. La fila comenzó a formarse, un testimonio silencioso del poder de aquel puesto. Eran personas de todo tipo, estudiantes, trabajadores de cuello blanco en su hora de almuerzo, turistas curiosos e incluso abuelas que miraban a Fubao con una ternura asombrada. Waizen permaneció a distancia, observando. Vio a Fubo entregar la primera porción a un joven de traje, que cerró los ojos al dar el primer bocado, una sonrisa de puro éxtasis extendiéndose lentamente por su rostro. Después, una mujer, anciana, que comió su arroz frito con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No era solo comida, era una experiencia, una transacción emocional. La vacilación de Waizen comenzó a dar paso a una necesidad desesperada y aterradora. Necesitaba saber, necesitaba entender qué había en aquellos cuencos que podía evocar reacciones tan profundas en extraños. Con un gesto casi imperceptible hacia Xiao Liu, Waizen tomó su decisión. El asistente, sorprendido y exultante, se puso en la fila. El corazón de Waizen latía descontroladamente. Era un acto de rendición. Durante años, la comida había sido su verdugo, una fuente de náuseas y ansiedad. La idea de comer algo preparado en un puesto callejero, sujeto a quién sabe qué condiciones, era la antítesis de su vida controlada. Era el mayor riesgo que había corrido en mucho tiempo, más aterrador que cualquier fusión multimillonaria. Cuando llegó su turno, Xiao Liu tomó el cuenco de papel con la reverencia de quien recibe un artefacto sagrado en Fubao. Al entregarlo, miró directamente a Waizen, que observaba desde las sombras. Sus ojos se encontraron por un segundo y ella le dio una pequeña sonrisa, un gesto de complicidad, como si supiera exactamente quién era él y por qué estaba allí. Xiao Liu le trajo el cuenco. El vapor subía en una espiral suave, cargando un aroma que para Waizen era solo un dato sensorial sin significado. Sostuvo el cuenco, el calor infiltrándose en sus manos crónicamente frías. Miró el arroz, la perfección de cada grano amarillo dorado, los trozos de huevo, cebollín y algo que no pudo identificar parecía simple, demasiado simple. ¿Era esa la cura a la que su asistente lo había arrastrado? ¿Una porción de arroz frito? ¿El cinismo, su compañero más leal?
Gritaba en su mente, llamándolo tonto, pero la imagen de la sonrisa de esa niña y la sensación de sus ojos encontrándose con los suyos lo impulsaron a continuar. Con la mano temblorosa, tomó el pequeño tenedor de bambú. El mundo pareció contener la respiración junto con él. El primer bocado fue un acto de fe ciega. Se llevó la comida a la boca esperando la ola familiar de repulsión, el nudo en el estómago, las ganas de escupir, pero no llegó. En cambio, hubo un calor en una sensación agradable y gentil de calor que se extendió por su lengua. Luego, la textura. El arroz era suave, pero firme. Cada grano una entidad distinta. Las verduras eran crujientes. El huevo era sedoso. Masticó lentamente, analizando las sensaciones como un científico. Entonces, sucedió. Al principio, fue un susurro, un fantasma de sabor tan sutil que pensó que lo había imaginado. Un toque de salan, un ligero dulzor de la salsa. Y entonces, como el sol irrumpiendo a través de nubes de tormenta, el sabor explotó. No era complejo. Era el sabor puro del arroz, del huevo, de ingredientes frescos preparados con una intención clara. Era el sabor de comida de verdad. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, gruesas y calientes, corrieron por su rostro, goteando sobre su traje caro. No eran lágrimas de tristeza, sino de conmoción y liberación. Era como si un desierto dentro de él estuviera recibiendo su primera lluvia en una década. El sabor era la llave que había abierto una puerta cerrada hacía mucho tiempo en su alma. Con cada bocado, no solo sentía el sabor del arroz frito, sentía el sabor de la vida misma. El entumecimiento que lo envolvía como un sudario comenzó a rasgarse, y a través de esas grietas, la luz entraba. Comió vorazmente, con una urgencia que no sentía desde la infancia. Limpió el cuenco hasta el último grano, el sonido de su tenedor raspando el papel, resonando más fuerte en sus oídos que todo el ruido de la calle. Cuando terminó, estaba jadeando, el corazón martilleando, el cuerpo temblando. Miró el cuenco vacío en sus manos como si fuera el santo grial. Levantó la vista y encontró los ojos de Fubao de nuevo. Ella todavía le sonreía, una sonrisa sabia, comprensiva. No había sorpresa en su rostro, solo una aceptación tranquila. Suren, por otro lado, lo observaba con una expresión de asombro y desconfianza. Ella había visto la transformación, el hombre pálido y frágil que de repente devoró la comida con una ferocidad primitiva, las lágrimas silenciosas. No sabía quién era él, pero la intensidad de su reacción la puso en alerta máxima. Las personas que sentían emociones tan fuertes eran impredecibles, y la imprevisibilidad era una amenaza para su frágil paz. Jihu Waizen, en su estado de estupor emocional, hizo lo único que sabía hacer para expresar una emoción abrumadora. Actuó con dinero. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo, una cantidad absurda, suficiente para comprar el puesto entero 10 veces, y se lo extendió a Xiao Liu, instruyéndolo a pagar. El asistente, con los ojos rojos de emoción al presenciar el milagro, intentó entregar el dinero a su ren. Ella retrocedió como si el dinero estuviera en llamas. «El precio es fijo», dijo ella, la voz baja pero firme. «¡No! ¿Aceptamos caridad en su negativa?» Lo sorprendió. En ese momento, ella no era solo una sombra, era una pared de orgullo y protección. La interacción fue breve, pero dejó una marca en Waizen. Aquella mujer tenía una fuerza que sus ojos vacíos desmentían. Regresó al día siguiente, y al otro y al otro después de ese, se convirtió en su nuevo ritual, su nueva razón para levantarse de la cama. Ya no iba disfrazado, llegaba en su coche de lujo, con sus guardaespaldas manteniendo una distancia respetuosa, y se ponía en la fila como todo el mundo. La noticia se extendió como la pólvora. El multimillonario Gu Baizen, conocido por su reclusión y su frágil salud, era ahora un cliente habitual de un puesto de comida callejera. Comía su arroz frito todos los días, y con cada porción sentía que un poco más de fuerza volvía a su cuerpo, un poco más de color volvía a su mundo. Comenzó a hablar con Fubao, haciéndole preguntas sencillas sobre sus ingredientes, su técnica, y ella respondía con la simplicidad genial de una niña, hablando de cómo al arroz le gusta bailar en el wok y cómo el cebollín canta cuando está feliz. Fue durante una de estas conversaciones que sucedió. Waizen estaba agachado para hablar con Fubao, quien le explicaba seriamente la importancia de cortar los hongos en trozos iguales para que nadie se pusiera celoso. Suren se inclinó para coger algo y por un breve segundo, su delantal se movió, revelando el medallón de jade que guardaba en su bolsillo. Interior, el sol de la tarde golpeó la piedra verde y el brillo capturó la mirada de Waizen. Vio la forma, el verde profundo,
la manera en que la luz lo atravesaba. Y lo más importante, vio la fractura, una rotura irregular, en forma de relámpago, que le pareció terriblemente, sorprendentemente familiar. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. La imagen lo golpeó como un rayo. Un recuerdo brumoso, fragmentado, de una noche de lluvia torrencial 7 años antes. Estaba desorientado, huyendo de una emboscada de negocios que había salido terriblemente mal, y había encontrado refugio con una joven igualmente asustada y perdida. Había miedo, confusión y un extraño momento de consuelo compartido. Anne, y había un medallón que él llevaba, una herencia de su madre, que se partió cuando cayeron. Le dio a ella una mitad, un gesto impulsivo, un símbolo de aquel refugio compartido en la tormenta. Nunca más la había vuelto a ver, y con el tiempo, enterró el recuerdo bajo el peso de su imperio creciente hasta ese momento. La otra mitad de ese medallón estaba guardada en la caja fuerte de su oficina. De repente, todo comenzó a tener sentido de una manera aterradora y maravillosa. La conexión inexplicable que sintió con Phoebe desde el primer momento. La sensación de familiaridad que la presencia de su Ren le causaba, a pesar de su apariencia desgastada. La edad de la niña, 7 años, en el tiempo cuadraba. La matemática era simple y al mismo tiempo imposible de comprender. Su corazón, que apenas había funcionado durante años, ahora latía con la fuerza de un tambor de guerra. Podría aquella niña, aquella pequeña salvadora que lo trajo de vuelta del borde del abismo con su arroz frito, ser suya. La posibilidad era tan inmensa, tan transformadora, que amenazaba con romper el mundo que él conocía. Salió del puesto abruptamente, sin decir una palabra, dejando atrás a una Phoebe confundida y a una Suran aún más desconfiada. Subió a su coche y le dio una orden a Xiaoliu, con la voz ronca de emoción: cancele todas mis reuniones. Lléveme a la oficina ahora. Durante el trayecto, no vio el tráfico, no vio la ciudad, solo veía el rostro de Phoebe, superpuesto a la imagen fantasmagórica de la joven asustada bajo la lluvia. Al llegar a su oficina en la cima del mundo, fue directamente a su caja fuerte personal. Con las manos temblorosas, giró la combinación y abrió la pesada puerta de acero. Allí dentro, en una caja de terciopelo, junto a relojes de millones de dólares y documentos de propiedad, estaba su mitad del medallón de Jade. La cogió, Anne estaba fría al tacto. La observó durante un largo rato, trazando su propio borde roto con el dedo. La imagen de la otra mitad, vislumbrada por un segundo en el delantal de Suran, estaba grabada en su mente. Encajarían. Estaba seguro de ello. Se sentó en su silla de cuero, con el medallón en la mano, y miró la ciudad allá abajo. El mundo ya no parecía el mismo. Ya no era solo un tablero de juego de negocios y poder. Ahora, contenía una posibilidad que superaba todo eso. La posibilidad de una familia, una hija, la heredera que nunca supo que tenía. La responsabilidad y el pavor lo inundaron en oleadas iguales. Necesitaba estar seguro. Xiaoliu, dijo al interfono, la voz firme pero llena de una nueva y feroz determinación. Contrate a los mejores investigadores privados. Quiero saberlo todo sobre Suran y su hija Phoebe. Todo en su historia. ¿De dónde vinieron? ¿Qué les pasó en los últimos 7 años? Niágalo con la máxima discreción. Nadie, especialmente ellas, puede saber que estamos investigando, y necesito una confirmación. Una confirmación que no deje lugar a dudas. Xiaoliu, al otro lado de la línea, entendió inmediatamente lo que su jefe estaba pidiendo. La búsqueda ya no era sobre entender una cura milagrosa, era sobre confirmar una paternidad. La orden fue dada, y el poder de la máquina de Yu Eisen se puso en movimiento. Una fuerza invisible a punto de desvelar el pasado cuidadosamente guardado de Suran. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en la opulenta oficina del restaurante Xiaolu, Ji Yucheng recibía el informe preliminar de su propia investigación. Su gerente, un hombre delgado de aspecto nervioso, le entregó una delgada carpeta. Señor, la mujer se llama Suran. Encontramos registros antiguos. Es, de hecho, la hija de Sugei. Se la dio por muerta en el incendio, junto con sus padres. Parece que sobrevivió y desapareció. El aire en la habitación pareció helarse. Ji Yuchen cogió la carpeta, con los nudillos blancos, así que el fantasma tenía un nombre y un rostro. La hija de su maestro estaba viva, operando un puesto callejero, mientras él gobernaba el imperio que debería haber sido de ella. La ironía era casi poética. Abrió la carpeta y vio una foto de su Ren, tomada a distancia por su investigador. El rostro cansado, la mirada vacía, apenas la reconoció. La joven vibrante que había conocido había sido reemplazada por esta,
cáscara de mujer sintió un destello de satisfacción. El destino, o mejor dicho, sus acciones, la habían quebrado, pero entonces vio la otra foto, la foto de la niña en Fubo. Había algo en la forma en que la niña sostenía su espátula, en el fuego de sus ojos mientras cocinaba, que le provocó un escalofrío. Era la misma mirada que su maestro, su gay, tenía cuando estaba en su elemento. Era la mirada de un genio, un talento que no se podía enseñar, solo heredar. La satisfacción de Gu Yuchen se transformó en un miedo helado y primordial. No era solo la hija de su gay la que había sobrevivido, era su talento en su legado, pulsando y vivo en esa niña. Aquel puesto callejero no era solo una anomalía, una molestia, era una resurrección, era el linaje, su volviendo de las cenizas para atormentarlo, para reclamar lo que era suyo. Cerró la carpeta con un golpe sordo. Su expresión, antes de desprecio, era ahora una máscara de furia calculadora. La niña y su madre ya no eran solo una punta suelta, eran una declaración de guerra. Y Yu Yuken, el dios de la cocina, nunca en su vida había perdido una guerra. Necesitaba aplastarlas antes de que la semilla de la verdad pudiera germinar. La primera ofensiva de Yu Hukan fue quirúrgica y cobarde, ejecutada con la impersonalidad de un dron. No se ensució las manos. En cambio, usó el teléfono como un arma. En su oficina con vistas a la ciudad, hizo una única llamada a un burócrata de alto rango en el Departamento de Salud y Saneamiento, un hombre que le debía varios favores. La conversación fue breve, envuelta en eufemismos sobre preocupaciones con la seguridad alimentaria y la importancia de mantener los estándares de nuestra ciudad. No fue necesaria ninguna amenaza explícita. El mensaje era claro. Un pequeño puesto callejero se estaba convirtiendo en una molestia para el dios de la cocina, y esa molestia necesitaba desaparecer. La rueda de la corrupción, bien engrasada por años de influencia, comenzó a girar silenciosamente a su favor, apuntando al objetivo más vulnerable que pudo encontrar. La inspección ocurrió en la hora de Mayo Ere Movimiento. No fue uno, sino 4 inspectores los que bajaron de una furgoneta oficial, con sus expresiones agrias y sus uniformes almidonados, creando una isla de hostilidad en medio del ajetreo del mercado. Rodearon el puesto, apartando a los clientes con una autoridad agresiva. Suran sintió que la sangre se le helaba en las venas. Conocía a ese tipo de hombre, el tipo que se deleita con el pequeño poder que se les concede. No estaban allí para inspeccionar, estaban allí para destruir. Con tablillas en mano, comenzaron a bombardear a Suran con preguntas técnicas, jerga y acusaciones veladas, tratando de intimidarla, tratando de hacerla tropezar. Su corazón latía descontroladamente contra sus costillas, el viejo pánico de ser acorralada, expuesta y aplastada aflorando con una fuerza abrumadora. Fubo, sintiendo la oleada de miedo que emanaba de su madre, dejó de cocinar. Sí. Giró y se enfrentó a los 4 hombres altos, con la pequeña espátula aún en la mano como un cetro. No entendía la malicia en sus palabras, pero veía la postura de depredadores. Con una calma que desarmó a todos, preguntó: ¿Los señores quieren probar mi arroz? Creo que les alegrará el día. La pregunta, tan pura y desprovista de sarcasmo, quedó flotando en el aire, creando un momento de silencio absurdo. Uno de los inspectores, sorprendido, balbuceó una respuesta negativa, pero la inocencia de la niña había roto el ímpetu de la agresión. Se plantó frente a su madre, un pequeño soldado guardando su reino, y aquel gesto de protección instintiva fue más poderoso que cualquier argumento. Fue en ese momento que la multitud reaccionó. El maestro Wei, el calígrafo, que estaba pacientemente en su lugar en la fila, se levantó y se acercó. Estos inspectores parecen haber perdido el juicio, dijo, con la voz tranquila pero cargada de autoridad moral. Yo como aquí todos los días. Este puesto es más limpio que muchas de las cocinas de restaurantes caros de esta ciudad. Otros clientes se unieron a él. Un coro de voces alzándose en defensa de Suran y Fubo formaron una barrera humana improvisada alrededor del puesto, con sus móviles ahora grabando la acción de los inspectores. La situación se había invertido. Los cazadores de repente se vieron observados, juzgados por el Tribunal de la Opinión Pública. La intimidación planeada se estaba convirtiendo en un desastre de relaciones públicas para el departamento. Incapaces de encontrar una sola infracción real, la organización de Suren era, como siempre, impecable, y presionados por la multitud hostil, los inspectores se retiraron. Refunfuñaron algunas amenazas vagas sobre volver con equipos de medición más precisos y mantener la licencia bajo observación. Pero su poder se había desvanecido. Se fueron bajo las miradas de desprecio de la multitud, derrotados por la solidaridad de extraños y el coraje de una niña de 6 años. Cuando el peligro pasó,
Zurran finalmente soltó el aire, que ni siquiera sabía que estaba conteniendo, sus piernas temblando tanto que tuvo que apoyarse en el mostrador. La batalla había sido ganada, pero ella sabía que la guerra apenas comenzaba. Aquello no había sido un acto aleatorio. Alguien los había puesto en el punto de mira. La noticia del acoso llegó a oídos de Yu Wisen en menos de una hora. Sus investigadores, que ya vigilaban el puesto a distancia, informaron del incidente en detalle, incluyendo la sospecha de que la orden partió de alguien vinculado a Jiyu Yuxian. El nombre del chef rival hizo hervir la sangre de Wisen. La idea de ese hombre arrogante y corrupto aterrorizando a Zurran y a su hija despertó en él un instinto protector feroz, primordial. Miró la foto de Fubo en el informe, con el rostro determinado enfrentando a los inspectores, y sintió una oleada de orgullo y furia. La era de la observación pasiva había terminado. Si el mundo iba a atacar a su familia recién descubierta, él se convertiría en su escudo impenetrable, usando todo el peso de su poder y fortuna. No fue personalmente, sabiendo que su presencia solo complicaría las cosas. En su lugar, envió a Zhao Liu con una propuesta clara. El asistente se acercó a Zurren al final del día, cuando la multitud ya se había dispersado. Habló con amabilidad y respeto, explicando que su jefe, el señor Yu, estaba al tanto de lo que había sucedido y le gustaría ofrecer ayuda. Podemos proporcionar el mejor equipo legal de la ciudad, dijo. Podemos reubicarlas en una tienda de verdad, en un lugar seguro, con toda la seguridad necesaria. El señor Gu correrá con todos los gastos. Solo quiere asegurarse de que estén bien. La oferta era un bote salvavidas de oro macizo, una salida a todos sus miedos, pero para Zurran sonó como el tintineo de cadenas. La negativa de Zurran fue inmediata e inquebrantable. Agradezca a su jefe, pero no necesitamos nada, dijo ella, con la voz baja pero inflexible, mientras limpiaba su wok. No estamos en venta y no queremos deberle nada a nadie. Nosotras nos cuidamos solas. Zhao Liu intentó argumentar, explicando que no había segundas intenciones, que era solo un gesto de gratitud por la comida que tanto había ayudado a su jefe. Pero Zurran apenas lo escuchaba. En su mente, aceptar la ayuda de ese hombre poderoso sería cambiar una amenaza visible por una jaula invisible. Había pasado años construyendo una vida anónima, libre de control externo. Entregar su autonomía, incluso a cambio de seguridad, era un precio demasiado alto. Prefería enfrentar el peligro que conocía a entregarse a una protección que no comprendía. En esa misma semana, la ciudad se inundó con anuncios sobre el Torneo Nacional de Maestros Culinarios. La competición de mayo era el prestigio del país. Vallas publicitarias, anuncios de televisión y anuncios en línea mostraban al actual campeón, Yu Wushang, sosteniendo el trofeo dorado, su rostro sinónimo de excelencia culinaria. El torneo era un espectáculo, una batalla de egos y talentos que paralizaba la nación. Para la mayoría, era entretenimiento. Para Zurren, era un desfile de todo lo que despreciaba en la comercialización del arte, la búsqueda de la fama en lugar de la perfección. Apagó la pequeña televisión portátil que tenía en el puesto, tratando de proteger a Fubo de ese mundo ruidoso y superficial, sin darse cuenta de que era demasiado tarde. Fubao había visto suficiente. Sus ojos brillaban con una luz diferente, no la luz de la admiración, sino la de la determinación. Más tarde esa noche, mientras Zurren remendaba un roto en su delantal, Fubo se le acercó, sosteniendo un dibujo que había hecho. Era ella, en un escenario, sosteniendo un trofeo aún más grande que el de Yu Yuchen. Mamá dijo, con la voz pequeña pero llena de una convicción de hierro. Quiero entrar en eso. Zurren sintió que el corazón se le paraba. ¿En ese torneo? ¡Fubao! Eso es una locura. Es para adultos, para chefs profesionales. Es un circo, pero Fubao negó con la cabeza. Si le gano a ese hombre de la televisión, el que tiene cara de pez enfadado, nadie más mandará a los hombres malos a asustarnos, ¿verdad? Al abuelo Su le gustaría. Él no se escondería. La lógica infantil de Fubo golpeó a Zurran con la fuerza de un golpe físico, conectando el legado de su padre con la amenaza presente de una manera que no podía refutar. La idea, sin embargo, la aterrorizaba. Entrar en el torneo significaba poner a Fubao bajo los focos más brillantes imaginables. Significaba exposición nacional, entrevistas, cámaras. Significaba ponerse directamente en el camino de Shushun. Era exactamente lo contrario de su estrategia de supervivencia. La noche que siguió fue la más larga de su vida. Se quedó sentada en la oscuridad, con el medallón de Jade en la mano,
la voz de su padre resonando en su memoria. La verdadera cocina no teme a la luz. ¿Le estaba enseñando a su hija a esconderse? ¿Estaba honrando la memoria de su padre, viviendo con miedo en las sombras? La intervención final vino del maestro Wei al día siguiente. Encontró a Suren antes de la apertura, con su expresión más seria de lo habitual. La niña quiere luchar, dijo sin rodeos. Y tú la estás frenando. Suran intentó argumentar, hablando de los peligros, de la protección. El maestro Wei la interrumpió con un gesto suave. No se puede tapar el sol con un dedo, Suran. Su talento es una fuerza de la naturaleza. Intentar suprimirlo solo la romperá. Ese torneo no es un circo, es un escenario. Una arena donde la verdad puede ser revelada. Su comida pura puede exponer la falsedad de él. Es una batalla para la que el alma de su abuelo la preparó. Déjala luchar. Confía en ella. Confía en el legado que corre por su sangre. Las palabras del maestro Wei, combinadas con la determinación inquebrantable de su hija, finalmente rompieron los muros de miedo de Suran. Miró a Fubao, que ya estaba en su puesto, canturreando su melodía matutina a los ingredientes, y vio en ella no a una niña frágil que necesitaba ser escondida, sino a la heredera de una dinastía, lista para la batalla. Con lágrimas en los ojos y el corazón dividido entre el terror y el orgullo, tomó su decisión. «Está bien, Fubo», dijo, con la voz entrecortada. «Vamos a entrar en el torneo». La niña esbozó una sonrisa tan radiante que pareció iluminar toda la calle. Para Suran fue un salto al abismo. Para Fubo era el comienzo de la aventura más emocionante de su vida. Mientras Suran tomaba su fatídica decisión, el equipo de Yu Waizen trabajaba en silencio y con una eficiencia implacable. Obtener una muestra de ADN de una niña en un entorno público era un desafío delicado, pero eran los mejores. Uno de los investigadores, disfrazado de barrendero, consiguió recoger el pequeño tenedor de bambú que Fubo usó para probar su propio arroz y que desechó en un cubo de basura específico. El tenedor fue sellado y enviado al laboratorio más avanzado del país, uno que realizaba pruebas para el propio gobierno y era conocido por su velocidad y discreción absolutas. Yu Waizen esperó cada hora arrastrándose como un año. No podía trabajar, no podía pensar en nada más que en ese resultado pendiente que podría redefinir toda su existencia. Él sobrelllegó en una carpeta sellada, entregado en mano por Zhao Liu, cuyo rostro era impasible, ocultando la magnitud del documento que portaba. Waizen lo llevó a su despacho y cerró la puerta con llave. Por un largo momento, solo se quedó mirando el sobre en su escritorio. Todo lo que era, todo lo que había construido, parecía insignificante en comparación con lo que estaba escrito en ese pedazo de papel. Con un profundo suspiro, rompió el sello. Sus ojos escanearon la jerga técnica, los marcadores genéticos, los alelos compartidos, hasta que encontraron la conclusión en la parte inferior de la página. Las palabras eran simples, directas y absolutamente sísmicas. Probabilidad de paternidad 99.99999%. Waizen leyó la frase 1, 2, 10 veces. El número danzaba ante sus ojos. No era una posibilidad. No era una teoría, era una certeza biológica. Fubao era su hija. Suran era la mujer de aquella noche lluviosa. La pequeña chef que lo salvó del abismo era su sangre, su carne, su heredera. Una oleada de emoción tan poderosa lo golpeó que tuvo que agarrarse a la mesa para no caer. No era alegría, no era conmoción, era algo mucho más grande. Era el sentimiento de propósito, el vacío en su vida, que ni toda su fortuna había logrado llenar. Fue repentinamente inundado por un amor protector y feroz. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad allá abajo ya no era un mapa de sus dominios financieros. Era el mundo en el que vivía su hija. Un mundo con peligros reales, con hombres como Yu Shan que intentarían hacerle daño. Su papel cambió instantáneamente. Ya no era solo un multimillonario curioso o un cliente agradecido. Era un padre. Un padre con recursos casi ilimitados y una voluntad de hierro. Su mente, antes enfocada en estrategias de mercado y adquisiciones hostiles, ahora se concentraba en una sola cosa, en cómo proteger a su hija y asegurarse de que nada ni nadie apagara jamás su luz. El descubrimiento no lo asustó, lo armó, le dio una razón para luchar que nunca antes había tenido. En la pantalla de su ordenador brillaba un anuncio del torneo de maestros culinarios. Miró la imagen de Yu Hu-chan y por primera vez no vio a un rival de negocios o una figura mediática, sino al enemigo directo de su hija.
Luego miró la foto de Fubo que sus investigadores habían tomado. La sonrisa radiante, la espátula en la mano. Entendió que el torneo no era solo una competición. Para Yu Yuchen era una forma de afirmar su dominio fraudulento. Pero para Fubao sería su coronación. Y él, Yu Aizen, su padre, operaría desde las sombras como el más poderoso de los ángeles de la guarda. Se aseguraría de que el escenario estuviera seguro, de que las reglas fueran justas y de que cada intento de sabotaje de Yuchen fuera neutralizado incluso antes de empezar. La batalla estaba a punto de hacerse pública y él estaba listo. La inscripción de Fubo en el torneo fue un shock para el comité organizador. Una candidata de 6 años era algo inédito y, al principio, fue tratado como una broma. Sin embargo, las reglas no especificaban una edad mínima. Impulsada por la fama viral de Fubo y por una oleada de apoyo público en línea, la organización se vio presionada a aceptarla. Quizás pensando que sería una buena historia de marketing para las fases iniciales. No tenían ni idea de que no estaban admitiendo un truco de relaciones públicas, sino a la heredera legítima de la tradición culinaria que su campeón les había robado. La noticia de la aceptación de Fubo se extendió, y Yu Wuchang, al saberlo, soltó una carcajada en su restaurante, declarando que sería divertido aplastar los sueños de una niña delante de todo el país. Suran inició un régimen de entrenamiento con Fubao, pero era un entrenamiento diferente a cualquier otro. No se trataba de enseñar nuevas recetas, sino de ayudar a Fubo a acceder a la biblioteca de conocimiento que ya parecía existir dentro de ella. Visitaron mercados antiguos, tocaron y olieron hierbas raras que el abuelo de Fubo solía usar. Suren contaba historias de su padre, describiendo sus platos legendarios, y Fubo escuchaba, con los ojos cerrados, como si estuviera probando cada palabra. Suran se dio cuenta de que su papel no era el de una maestra, sino el de una guardiana de la memoria. Ella era el puente entre el legado de su padre y el genio de su hija, preparándola para una guerra que se libraría no con cuchillos y fuego, sino con sabor, memoria y verdad. El primer día del torneo fue un espectáculo de egos inflados y acero inoxidable reluciente. Chefs de renombre, con chaquetas bordadas y expresiones de superioridad, blandían cuchillos de cerámica y pinzas de precisión como si fueran armas. Y en medio de todo, Fubao, en su pequeño estrado de madera que había insistido en traer de casa, parecía una flor silvestre que hubiera brotado en medio de un jardín, meticulosamente planeado pero sin vida. La burla era palpable. Los otros competidores la miraban con una mezcla de lástima y desprecio, seguros de que sería la primera en ser eliminada. Un alivio cómico para calentar la competición. Suren sentía cada una de esas miradas como una aguja en su piel. Pero Fubao parecía inmune, concentrada solo en alinear sus cuencos y sentir la energía de la nueva cocina. Para su primera prueba, cuyo tema era memoria, Fubo decidió hacer un plato que Suran le había descrito en detalle en los videos del fénix dorado de su abuelo. Una receta aparentemente simple, pero cuya dificultad residía en el control perfecto del calor y en la creación de un caldo que era a la vez ligero y profundo. Mientras los otros chefs creaban torres de comida y usaban nitrógeno líquido, Fubao trabajaba en silencio, su pequeño wok cantando una melodía. Familiar en ella no estaba compitiendo contra ellos. Estaba conversando con el fantasma de su abuelo. El aroma que comenzó a emanar de su estación era diferente de todos los otros. No era complejo o exótico. Era puro, reconfortante e increíblemente nostálgico, haciendo que hasta los cámaras se acercaran, embriagados. El momento de la degustación fue un punto de inflexión. Los jueces, un panel de los críticos más temidos del país, se acercaron a la estación de Fubo con escepticismo. Al probar el plato, sus expresiones se transformaron. El cinismo se derritió, reemplazado por un shock silencioso. Uno de los jueces, un hombre anciano y severo que había sido amigo de Sugei, soltó sus cubiertos. Sus ojos se llenaron de lágrimas ante este sabor. Susurró, con la voz entrecortada. No lo siento desde hace 20 años. Este es el sabor de Sugei. Es imposible. El murmullo se extendió por el estudio. No era una imitación, era una resurrección. En ese momento, Fubao dejó de ser una curiosidad para convertirse en una leyenda en formación, la heredera que nadie sabía que existía. En su sala privada, viendo todo en una pantalla gigante, la risa de Yu Yukan murió en su garganta. Su rostro se puso pálido en ese plato. Él conocía ese plato. Había sido una de las pocas recetas que Sugei nunca le había enseñado completamente. Uno de los secretos que el viejo maestro se había guardado para sí. Ver a esa niña recrearlo con tal perfección no solo era impactante, era un acto de acusación sobrenatural. El fantasma de su maestro
no solo lo estaba atormentando, estaba trabajando activamente en su contra a través de las manos de su nieta. El miedo, una emoción que no sentía desde hacía años, comenzó a subir por su espalda. La niña no era una broma, era una amenaza existencial a todo lo que él había construido. Desde las sombras, el equipo de Yu Aizen garantizaba un juego limpio cuando un pico de energía convenientemente golpeó el sector de Fubo, amenazando con apagar su cocina. Un técnico del equipo de Waizen, disfrazado de empleado del estudio, ya estaba allí para desviar la energía a un generador de respaldo en cuestión de segundos. Cuando un repartidor intentó cambiar la caja de verduras frescas de Fubo por otra de calidad inferior, fue interceptado en el muelle de carga por un guardia de seguridad de Waizen, quien se aseguró de que los ingredientes correctos llegaran a su estación. Suron y Fubao no se dieron cuenta de nada, atribuyendo la fluidez de los eventos a la buena organización del torneo, pero Waizen observaba todo desde una sala de control secreta. Cada sabotaje frustrado, alimentando su furia contra Yu Chen y su amor por su hija. Fubo avanzó a la siguiente ronda y a la siguiente, convirtiéndose en la favorita de la nación. Su pureza y su talento genuino eran un soplo de aire fresco en el mundo cínico de la alta gastronomía. Ella no cocinaba para impresionar, cocinaba para nutrir, y el público lo sentía. Las entrevistas que daba eran hilarantes y conmovedoras. Cuando un periodista le preguntó cuál era su ingrediente secreto, ella respondió con toda seriedad en abrazos de abuelo y besos de mamá. El país se enamoró de ella. La pequeña gigante de la cocina estaba desmantelando la competición plato por plato, no con arrogancia, sino con una alegría contagiosa que exponía la artificialidad de sus oponentes. La popularidad de Fubao convirtió a Gu Yushan en un villano a los ojos del público, el Goliat arrogante para la pequeña. David, eso lo enloqueció. Su desesperación lo llevó a planear un sabotaje más directo y peligroso para las semifinales. El desafío era sobre técnicas de repostería con fuego. Sobornó a uno de los técnicos del estudio para adulterar la válvula de gas de la estación de Fubao, planeando un accidente que la asustaría y la sacaría de la competición de forma dramática. Quería no solo derrotarla, sino humillarla y traumatizarla, demostrando al mundo que el lugar de una niña no estaba en una cocina. Profesional. Era un plan cruel, nacido del pánico de un hombre que veía como su trono robado comenzaba a desmoronarse. Pero el técnico que sobornó ya estaba en la nómina de Yu Aizen desde hacía semanas. El plan fue informado a Waizen en el momento en que fue propuesto. La noche anterior a las semifinales, el equipo de Waizen cambió la válvula defectuosa por una segura e instaló una microcámara para registrar cualquier nuevo intento de adulteración. Durante la prueba, en el momento exacto en que el accidente debía ocurrir, no pasó nada. Fubo creó un postre flameado espectacular, riendo mientras las llamas danzaban bajo su control. Yu Chen observaba, incrédulo y sudando frío, sin entender por qué su plan infalible había fallado. No sabía que estaba jugando al ajedrez contra un gran maestro que ya anticipaba todos sus movimientos. Mientras el torneo avanzaba, la investigación de Waizen finalmente dio el fruto dorado que esperaba. Sus hombres encontraron a un camarero que trabajaba en un establecimiento de lujo frecuentado por Yu Chen. El hombre, un ex empleado del Shihualu despedido injustamente, guardaba un profundo rencor. Contó a los investigadores sobre una noche, años atrás, en la que un Yu Chen borracho y arrogante se jactó ante un pequeño círculo de admiradores de cómo era más listo que su viejo maestro, diciendo que el viejo tonto nunca debería haberse dormido tan profundamente cerca de la biblioteca y que las llamas purifican la madera vieja y permiten que nuevos árboles crezcan. Era la confesión que Waizen necesitaba, la pieza final del rompecabezas. La final llegó a Fubao contra Gu Yuchen, el clímax de semanas de competición, ahora enmarcado por los medios como una batalla generacional, una lucha entre la tradición pura y la modernidad corrupta. La nación entera se detuvo para mirar. Suren estaba al lado del escenario, el corazón una mezcla de terror y orgullo. Sostenía el medallón de Jade con tanta fuerza que la piedra se calentó en su mano. Le susurró a Fubo antes de que subiera al escenario: no importa lo que pase, cocina con tu corazón, cocina nuestra historia, haz sonreír a tu abuelo. Fubo asintió, sus ojos brillando con una comprensión que iba mucho más allá de su edad. No estaba allí para ganar un trofeo, estaba allí para reclamar su herencia. Qiu Juan, en una demostración de arrogancia, preparó un plato de complejidad deslumbrante. Usando técnicas de gastronomía molecular, creó un paisaje comestible que representaba un
Dragón de hielo y fuego. Era técnicamente perfecto, visualmente deslumbrante, pero frío. Era una obra de intelecto puro, desprovista de cualquier emoción. Presentó el plato con un discurso arrogante sobre el futuro de la cocina y cómo la tradición debía dejarse atrás. Era una obra maestra de un ladrón, hermosa por fuera, pero hueca por dentro. Los jueces quedaron impresionados, pero no conmovidos. Había admiración, pero no amor. Cuando llegó el turno de Fubao, hizo lo impensable. Ignoró todos los ingredientes exóticos y equipos de alta tecnología. En su pequeña olla de barro, preparó el plato más simple y fundamental de la cocina Suanú, una sopa de pollo y ginseng llamada el retorno del alma. Explicó a los jueces con su voz infantil y clara: a mi abuelo hacía esta sopa para mi madre cuando estaba enferma o triste. Decía que no cura el cuerpo, cura los recuerdos. Hoy la hago para curar el honor de mi familia y para recordar a todos que la comida de verdad es un abrazo en un cuenco. La simplicidad del acto, cargada de un significado tan profundo, silenció al auditorio. Mientras los jueces llevaban las primeras cucharadas de la sopa a sus labios, las pantallas gigantes del estudio, que debían mostrar primeros planos de los platos, parpadearon y cambiaron. Fue la jugada maestra de Yu Waizen, la grabación de la confesión borracha de Yu Yushan, proporcionada por el camarero, resonó por la arena. A continuación, surgieron documentos financieros que mostraban el ascenso meteórico de Yu Chen después del incendio y un análisis forense recreado digitalmente, encargado por Waizen, que probaba que el incendio había sido provocado. El caos estalló. El rostro de Yu Yu se contorsionó en una máscara de pánico y odio. Su farsa, construida a lo largo de años, se derrumbó en cuestión de segundos, en vivo, para millones de personas. Las puertas del estudio se abrieron y la policía entró, caminando con calma y deliberación hacia el escenario. El imperio de Yu Husan había terminado. Al ser esposado, lanzó una mirada de puro veneno a Fubo, quien le devolvió la mirada no con odio, sino con una triste lástima. Ella no había buscado venganza, solo la verdad. Con el villano siendo llevado, el presidente de los jueces se levantó, con los ojos llorosos por la sopa, la emoción. No hay necesidad de deliberar, anunció. La ganadora del torneo y la verdadera heredera del espíritu de la gran cocina es Fubao Su. El estudio estalló en aplausos, un sonido ensordecedor de justicia. Siendo hecha, Suren corrió al escenario, abrazando a su hija con fuerza. Las lágrimas que había contenido durante 5 años finalmente brotaron. Un diluvio de luto, alivio y un orgullo abrumador. Y mientras lloraba, algo milagroso sucedió. Sintió el sabor salado de sus propias lágrimas. Al principio, fue un shock, un fantasma de sensación. Luego abrazó a Fubo más fuerte. El olor del cabello de su hija, un ligero aroma a humo de leña y azúcar, llenando sus pulmones. Los sentidos, bloqueados durante tanto tiempo por el trauma, estaban lentamente, tímidamente, comenzando a despertar, como si la restauración del honor de su familia finalmente le hubiera dado permiso para vivir de nuevo. Desde las bambalinas, Yu Waizen observaba, con sus propias lágrimas corriendo libremente por su rostro. Meses después, las aguas se habían calmado. El nombre Su fue restaurado a su debido lugar en el panteón de la cocina. Con la ayuda de Waizen, comenzaron a reconstruir el restaurante, original de la familia, no como un palacio de alta gastronomía, sino como un lugar acogedor, con un gran jardín donde Fubo pudiera cultivar sus propios ingredientes. Waizen ya no era un extraño o un benefactor misterioso, era papá Waishen. Pasaba todas las tardes con ellas, aprendiendo a plantar hierbas con Fubao y redescubriendo el placer de la comida a través de los almuerzos sencillos que Suran ahora preparaba, su paladar floreciendo cada día. Era parte de la rutina, parte de la familia. En una tarde soleada, mientras Fubao perseguía mariposas en el jardín en construcción, Waizen se acercó a Suran. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un anillo de diamantes, sino el medallón de jade de la familia Su, ahora entero. Un maestro joyero, contratado por él, había fundido las 2 mitades con una línea casi invisible de oro, convirtiendo la cicatriz en parte de la belleza de la pieza. Las cicatrices nos recuerdan de dónde venimos, pero no tienen por qué definirnos, dijo suavemente, colocando el collar alrededor de su cuello. El jade, ahora completo, reposaba cálido contra su piel. Sosteniendo su mano, mirando a los ojos que ahora ya no estaban vacíos, sino llenos de una luz cautelosa de esperanza, le hizo la pregunta que había estado ensayando en su corazón. Suran,
He vivido una vida vacía durante mucho tiempo. Ustedes dos la han llenado con más sabor y felicidad de lo que jamás imaginé posible. No quiero ser más solo un visitante en su felicidad. Quiero ayudar a construirla todos los días. Cásate conmigo. Ansiamos una familia. Oficialmente. Surren lo miró. Luego a Fubo corriendo hacia ella con una flor en la mano y una sonrisa genuina, la primera en muchos años, floreció en su rostro. No necesitó palabras para responder. Su mirada, por primera vez, decía sí. El nuevo restaurante bautizado como Herencia Su abrió un año después. No era exclusivo ni pretencioso. Era un lugar donde las familias venían a comer bien y a sentirse acogidas. Fubo tenía su propia pequeña estación de cocina, donde creaba platos especiales, pero solo cuando quería, sin presión. Surren, con su paladar totalmente recuperado, administraba el lugar, su toque y su memoria guiando la cocina principal, asegurándose de que cada plato contuviera la esencia de su padre. Se convirtió en la matriarca que estaba destinada a ser, una líder gentil y fuerte, cuya comida contaba una historia de pérdida, resiliencia y amor redescubierto. G.Y. Zen, por su parte, encontró un nuevo tipo de éxito. Todavía administraba su conglomerado, pero su prioridad había cambiado. Aprendió que el Mayo R legado que podía dejar no estaba en edificios o acciones, sino en las sonrisas de su esposa e hija. Frecuentemente se le encontraba en la parte trasera del restaurante, usando un delantal, aprendiendo con Fubao la manera correcta de lavar el arroz, encontrando una paz profunda en la simplicidad de esas tareas. La familia, forjada en la tragedia y reunida por el más improbable de los milagros, había encontrado su final feliz. No uno que borrara las cicatrices del pasado, sino uno que las transformaba en un hermoso mapa de su camino de vuelta a casa.